buenos días a todos. Mientras están todavía saliendo los niños, voy a pedir que abre la Biblia en Lucas capítulo 11. Vamos a seguir con la serie en Lucas que estáis haciendo y vamos a coger el pasaje que sigue con el mensaje que Isaac predicó sobre Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, hace un par de semanas, y vamos a seguir para no perder el hilo, vamos a seguir en esa misma línea en Lucas con la serie que estáis dando, ¿vale? Vamos a recordar la estructura que estamos siguiendo en Lucas. En capítulo 9, versículo 51 decía: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y de ahí esta parte de Lucas hasta donde estamos aquí, hasta el final, Jesús está en los últimos meses, los últimos 6 meses, a veces se llama el semestre de entrega. En el año de pasión ya ha terminado, la primera mitad del año de pasión está en la última mitad, o quizás incluso ya ha pasado un mes o dos, y está en camino a Jerusalén. Pone su cara resolutamente para llegar a Jerusalén, no va a evitar la cruz. De hecho, en 9, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y había antes hablado con ellos que él tenía que ir para entregarse porque iba a ser entregado en manos de los hombres que iban a matarle y tal. Los discípulos no entendían nada de eso, y ese lo vemos constantemente en Lucas, en Marcos, en Mateo, en Juan. Los discípulos, los apóstoles eran muy torpes, como nosotros, ¿no? Puede darnos ánimo porque un pasaje como hoy que vamos a ver, el título Jesús enseña sobre la oración, toca a cada uno de nosotros, porque a veces, yo más que nadie, que si no fuera por el culto de oración, mi vida de oración sería fatal. Y yo lo digo a la gente en Puebla todas las semanas que voy, digo, mira, llevo años diciendo que gracias a Dios por el culto de oración, porque si yo no estoy el jueves, entonces estoy orando incluso menos en el despacho, menos en casa, dando gracias por la comida, y de vez en cuando, ay Señor, he escuchado de eso, pues por favor ayuda yo no sé quién, cuida a mi familia, tal. Y no las disciplinas espirituales que yo tenía cuando me convertí, cuando estuve en el seminario teológico de Dallas, cuando estaba en el ministerio los primeros años, cuando llegué a España, mucho tiempo con una buena vida de oración, pero los últimos 10 años, quizá tirando ya para 15, porque con la edad, que esta semana cumplí 66, el martes pasado, y que con la edad ya las cosas se van y cada vez se encuentra más difícil el tiempo y las cosas, pero yo recuerdo cuando yo tenía esas disciplinas que nos enseñaban, y es importante, cada creyente necesita, no solo los líderes tienen que orar. Aunque aquí vemos a Jesús en capítulo 11, versículo 1 al 13, la porción que vamos a cubrir hoy, vemos a Jesús orando, y era un hábito que él tenía, era una costumbre que tenía de orar. Y ese debe de animarnos que tenemos que tener esa costumbre. Y como una cita que voy a compartir del Dr. Warren Wiersbe más adelante en el mensaje casi al final, dice que la oración no es solo para este momento de emergencia a medianoche, cuando ya surge una cosa grave y dice, ay, Señor, ayúdame. No, debe de ser una costumbre en nuestra vida. Y eso es algo que todos tenemos que coger. Y así me siento muy indigno, ¿no?, de predicar sobre la oración, porque sé cómo es mi vida de oración. En una escala de 10 está en un 1. Es verdad, que no estoy mintiendo, que en una escala de 10 está en un 1. A lo mejor hace años estaba en un 6 o un 7, quizás en el tiempo mejor estaba en un 8. Así que no soy el más preparado para hablar de eso. Y otra vez, me tocó un pasaje que no prediqué en la serie de Lucas en Puebla. Entonces no tengo PowerPoint preparado porque ese pasaje tocó a Arturo predicar y yo no lo hice. Pero es importante que entramos aquí. Vamos a ver 2 partes aquí, 2 párrafos del 1 al 4. Jesús va a hablar acerca de cómo orar, y de 5 a 13 va a hablar de por qué orar. Y esas son 2 partes que él explica a base de una petición de un discípulo. No dice que es uno de los apóstoles, porque recuerda que Jesús tenía un grupo más amplio de discípulos. Este relato que empieza aquí en versículo 1 no dice cuándo está, no sabemos si es directamente después de lo que sucedió en el pasaje que Isaac predicó de Marta y María, hablando ahí de lo que es esencial y no solo lo que es importante. Hay que tener en cuenta lo esencial. Y terminó versículo 42 del capítulo 10 diciendo, María ha escogido la buena parte, lo esencial de estar enfocado en Dios. Y eso es lo que Jesús va a explicar cuando enseña cómo orar. Ahora, empieza Padre Nuestro, que vamos a leerlo en un momento, en versículo 2 empieza Padre Nuestro, pero ese no es la oración del Padre Nuestro
que está en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, porque ese sermón fue dado al comienzo del segundo año de Jesús. Cuando había tenido su año de preparación y empezó su año de popularidad, tuvo el Sermón del Monte. Y nadie le pidió, Señor, enséñanos a orar. Era parte del sermón que él daba con las reglas del reino de Dios y cómo la gente tiene que vivir. Y tiene otras cosas que este aquí no tiene. Ahora, tiene algunas cosas que sí son las mismas. Entonces, vemos que Jesús está dando como un patrón de cómo orar, tanto en el Sermón del Monte como aquí en esta porción que está ya en los últimos meses de su ministerio en la tierra. Entonces, por eso no vamos a ver todo lo que dice en el Padre Nuestro en Mateo. Aquí hay algunas ligeras diferencias. Vamos a leer el pasaje, primero versículo 1 al 4, que es la parte que vamos a tocar acerca de cómo orar, y luego leeremos 5 a 13, que es por qué. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Por eso sabemos que no está necesariamente vinculado al pasaje anterior de Marta y María. Está diciendo simplemente, aconteció que Jesús estaba orando en algún lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tiene algunas cosas, como en el Sermón del Monte, pero faltan algunas cosas que no están. Ahora, versículos 5 a 13 es la porción que habla de por qué. Y les va a contar dos ilustraciones. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, vaya amigo, sin embargo, por su importunidad o su persistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Otra ilustración, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y vamos a ver aquí en esta segunda parte, Jesús da 2 ilustraciones para mostrar por qué debemos de orar. Y tiene que ver también con Dios, no solamente con nosotros. Así que vamos a volver versículos 1 a 4, esta porción de cómo orar. Jesús está enseñando en respuesta a la petición que un discípulo le hizo. Y vamos a ver aquí, en este momento, cuando él empieza en versículo 2, les dijo, cuando oréis, decid, él da por supuesto, da por sentado que oramos. Dice, cuando oréis, dando a entender que siempre estamos orando en algún momento u otro, pero cuando oréis, orad así. Y no está dando una oración para repetir palabra por palabra, como él dice, como se suele hacer en algunas tradiciones cristianas y confesiones cristianas que repiten esto como el Padre Nuestro, y se repite, pero sin pensar, simplemente lo han aprendido. Y donde estamos, salud, hace poco estamos comiendo con alguien y yo compartiendo de mis parientes católicos romanos en Estados Unidos, que cuando yo vivía con ellos un semestre de la universidad, siempre daban gracias por la comida, pero lo hacían de una forma como un ritual, sin pensar lo que estaba diciendo. Y una vez me tocó a mí y yo oraba como oramos nosotros. Padre, gracias por la comida, por quien la ha preparado, y no sé, y se quedaron todos así, porque su forma de decirlo era como un estribillo. Dios es bueno, Dios es grande, gracias por esta comida, Señor. Algo así. Y era en inglés, es God is great, God is good, let us thank Him for our food, amen. Y todo, no cambiaba ni un ápice.
Y cuando me tocó a mí, yo oraba y dice, ¿qué está diciendo? No está repitiendo la oración. Pero la oración, Jesús dijo que no tiene que repetir, no es para repetir como los paganos que repiten pensando que por su mucho repetir Dios va a hacerle caso. Recuerda la historia del profeta Elías con los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, y ellos estaban todo el tiempo, y dice, llámale más, repítelo más, porque a lo mejor no se entera. Ese es como los paganos oran, simplemente repite, esperando que su Dios o su ídolo va a hacer algo, y no va a hacer, porque los ídolos no pueden oír, no pueden ver, no pueden hablar, no pueden andar, tienen que sacarlo a hombros. Todo lo que dice en Salmo 115 y en Isaías 40 y tanto, 46 creo que es. La cosa es que no tenemos que repetirlo palabra por palabra. ¿Por qué lo dice Jesús de esta forma? Cuando oréis, decid, y ahora empieza, el enfoque de la oración es en ¿a quién estás hablando? Padre, Padre nuestro. Dios para un creyente es su Padre. No, igual como cuando mi hijo tiene que consultarme a mí algo, no me dice, perdón, señor Benoit, no, me dice, papá, eso, aquello, porque soy su padre y tiene una relación filial conmigo, es una relación de familia. Y nosotros cuando somos creyentes hemos creído en Jesús, hemos nacido de nuevo, hemos entrado en la familia de Dios, y entonces hablamos a Dios como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí Jesús pone 5 peticiones, 2 tienen que ver con Dios y 3 con nosotros, pero los 2 que tienen que ver con Dios, dice, santificado sea tu nombre. Está enfocando primero en adorar a Dios. Dios es grande, Dios es santo, Dios es glorioso, y empieza a decir, Padre nuestro, antes de pedirte nada, voy a decir, Padre nuestro, wow, qué glorioso eres, santificado sea tu nombre, tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tú eres soberano, tú eres, y así empieza hablando al Señor en adoración, pero en una relación padre-hijo, no como si estuviese dirigiéndote a un juez. Que las veces que yo he escuchado a algunos creyentes, a lo mejor eran nuevos creyentes, en un tiempo de orar, algunos lo clavan, nada más que empiezan a orar y hablan con Dios como si fuera su mejor amigo de toda la vida. Pero hay otros que cuando se convierten en su primer tiempo de orar, no saben qué hacer un poco, aunque han escuchado a otros, y empiezan a decir, perdón, Dios, quiero pedir a usted, si usted, yo no sé qué, y yo digo, pero es su padre, habla con él, dice, en la Biblia dice, tú, con Dios, tú te amas. No tenemos que hablarle a usted, no es un juez civil o un juez del Tribunal Supremo que tiene que tener este tipo de trato. No, es tu Padre Celestial, y empieza adorando y Señor, santificado sea tu nombre, qué glorioso eres. Esa es la idea que está dando ahí. No es que tiene que decir cada vez, vamos a dar gracias por la comida. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Gracias por la comida. No tiene que repetir santificado sea tu nombre. Es una actitud de adoración que reconoce que Dios es santo, justo, glorioso, majestuoso, soberano, todas estas cualidades que Él tiene, y empieza resumiéndolo en esta frase de santificado sea tu nombre, porque pone el enfoque en Dios, pone el enfoque en Él y su carácter. Y luego pide que venga tu reino. Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Está pidiendo que Dios puede tener esta soberanía que le corresponde. Y entonces, antes que pedir nada, al empezar la oración, tenemos que poner el enfoque en Dios. Y ahora voy a dar una ilustración que a lo mejor me hace llorar. Salud está ya mirándome, porque cuando me convertí en mi iglesia madre en Santa Fe, había un diácono ahí muy mayor, Wendell, un hombre entrañable. Este hombre era diabético de 50 años, casi estaba ciego, y le encantaba cantar porque en su juventud cantaba en esos cuartetos de barbero, ¿no? De eso, un coro de 4 que cantaba a capela, y le encantaba cantar los himnos. Pero en el tiempo de oración, yo aprendí de Wendell cómo orar, porque él cada vez que empezaba a orar decía, Padre, gracias porque eres un Dios grande, un Dios soberano. Gracias porque tú nos creaste. Gracias porque controlas el universo. Mira, empezó con unas palabras de adoración que hasta hoy, cuando yo oro en cualquier lugar, al decir la primera cosa, Señor, Padre, Dios, Padre mío, Dios mío, gracias. La primera palabra que me sale casi a 99,9% del tiempo es gracias, Señor, porque tú. Y lo aprendí de Wendell.
este hombre mayor, que cuando yo era ya un creyente chico, con 20 años, apenas un año y pico en el Señor, este hombre me enseñó a orar. No porque estaba haciéndolo, pero yo escuchaba, yo miraba y tenía una vida de oración. Estaba casi ciego, muy mayor. Ya en aquel tiempo tenía 70 años, que yo soy 4 años, ya no me parece tan mayor, pero que cuando tenía 20 parece que era muy mayor. Y es muy frágil, porque por ser diabético estaba muy enclenque y con unas gafas de Coca-Cola para poder leer, porque los ojos con la insulina y el diabetes ya no podía ver. Pero ese hombre oraba cuando empezó, ponía el enfoque en Dios. Y eso es lo que Jesús está enseñando. No está diciendo que tiene que repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, hágase tu voluntad. No, no es lo que Dios quiere, no es lo que el Señor está enseñando. Están poniendo un modelo que empieza poniendo el enfoque en Dios. Y luego pone las peticiones que necesitamos. Y hay 3. Y todas esas 3 peticiones tienen que ver con nuestras necesidades, nuestra protección y no con nuestros deseos. Él dice en versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es nuestra necesidad. Entonces, vamos a pedir que el Señor nos ayude a comer lo que necesitamos. Luego, perdónanos nuestros pecados. También es una necesidad que tenemos de buscar esta reconciliación. No está hablando aquí de la salvación. No perdona al Señor para que no vayamos al infierno. Si somos hijos de Dios, ya somos salvos, ya hemos nacido de nuevo. Y ese no se cambia, no se pierde, ese es permanente. Dios nos justificó. Y la voz griega ahí es en aorista, que es algo permanente hecho una sola vez. Dios nos glorificó, Dios nos adoptó, Dios nos santificó, Dios nos lavó. Y siempre en la Biblia, cuando habla de esas cosas, está en la voz aorista, que está hecho una vez para siempre en el pasado. No se puede repetir. Y yo digo a mis alumnos, cuando a veces en el seminario ahí en Santiponce, algunos alumnos hemos tenido de la iglesia de Filadelfia, algunos hermanos gitanos y otros también africanos que vienen de estas iglesias más bien de corte pentecostal y tal, que cree que puede perder la salvación. Y cuando yo enseño en soteriología o algo así, yo digo, mira, es que es permanente. Es decir, que tú naces de nuevo una sola vez. Dios te justifica una sola vez. Dios te adopta una sola vez. Dios te lava, te santifica. Todo, pero porque la voz en griego es una vez para siempre. Si tú pudieras perderlo, que todos ellos creen que puede perder un pecado gordo. Nunca como ser un chismorroso, o ser un mentiroso, o ser alguien con envidia. No, para eso no pierde la salvación. Pero si el adulterio, robas un banco. No, pero el pecado es el pecado. Pero ellos nunca ponen que va a perder la salvación por ser un mentiroso o por ser tramposo en el mercadillo y coger... No, eso no va a perder. Pero si sale con otra mujer, pues va a perder la salvación. No es así. Y yo les digo, y un africano, un pastor de Nigeria, tiene una congregación de nigerianos en Sevilla, y cuando le enseñé esa verdad, estoy ya desviándome, ese es mi déficit de atención, yo voy por ahí, por los cerros de Úbeda, y Úbeda está aquí cerca, entonces yo puedo hacer... Les dije, pero mira, que si la Biblia dice que todo eso se hace una vez para siempre, es como cuando Jesús murió. Jesús murió en voz aorista, murió una vez para siempre. De hecho, en Hebreos 5 o 6 veces dice que se sacrificó una vez para siempre, murió una vez para siempre, se entregó una vez para siempre. Es una vez para siempre. Y Jesús no puede morir otra vez. Igual como tú no puedes nacer otra vez. Y yo sé cuando le hice la pregunta, yo sé, vamos a ver, entonces, si tú naces de nuevo, Dios te justifica, todo estás justificado, santificado, y luego lo pierdes por un pecado gordo. Y a los 5 años te arrepientes. Dices, ay, Señor, ¿qué he hecho? Quiero volver a ti. Y como la parábola del hijo pródigo, que viene ahora en capítulo 15, vais a verlo a lo mejor en 4 o 5 meses, pero va de vuelta a su padre, pecado, y Dios te va a recibir. Claro, hombre, claro. Dios, entonces, ¿qué? ¿Tienes que nacer de nuevo? ¿De nuevo? Y me mira así con una cara, hombre, ¿cómo puede nacer de nuevo? De nuevo. No, si naces de nuevo es de una sola vez. Pero no sé cómo llegué a eso, pero las necesidades que tenemos, necesitamos perdón. Ahí es donde llegué. Necesitamos perdón, pero no es perdón para ser salvos. Si ya hemos nacido de nuevo, somos salvos. Entonces, no es perdón para mantener la relación con Dios, como dice 1 de Juan.
capítulo 1, versículo 9. Si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, tal, este pasaje. Entonces, no es para salvación, pero es una necesidad de alimento, necesidad de reconciliación espiritual y luego necesidad de protección. Dice al final, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este no es que Dios nos tienta, la palabra ahí es como una prueba. No, Señor, no permitas que entremos en pruebas que van a lo mejor tentarnos a pecar o a desanimarnos, lo que sea. Y no está diciendo que es Dios que pone la tentación. Santiago capítulo 1 dice que Dios no tienta a nadie. Cuando estamos tentados por nuestra propia concupiscencia y nuestros deseos, tal. Pero Dios no tienta a nadie. Sí pone pruebas para probar nuestra fe, para hacernos más fuertes. Un buen entrenador de fútbol hace que los chavales corren y cuando están ya cansados, han dado ya 10 vueltas, dice, venga, 2 más. Pero coach, mister, ¿cómo? No, 2 más. Yo sé que no vais a morir y este va a haceros más fuerte. Y ya tiene que hacer eso. Dios hace eso con nosotros en el ámbito espiritual. Quiere que crezcamos. Entonces, aquí hay peticiones que tienen que tratar con nuestras necesidades físicas y espirituales y luego nuestra protección. Porque estamos en un mundo caído, maldecido por el pecado, hay consecuencias del pecado que puede tocarnos, hay tentaciones del mundo que puede tocarnos, tentaciones del diablo que puede tocarnos, tentaciones de nuestra propia naturaleza carnal, pecaminosa que puede tocarnos. Entonces, como estamos en este tipo de guerra espiritual, Padre, no nos permites, en vez de decir como lo tradujo Reina, no nos metas, es mejor, y no permites que caigamos en tentación. Mas líbranos, protégenos, sálvanos del mal. Entonces, en ese primer párrafo, Jesús está enseñando cómo orar. ¿Cómo debemos de orar? Pues en esta forma, enfocando en Dios primero y luego en forma de adoración y reconociendo quién es y luego enfocando en nuestras necesidades, no los deseos. Ay, Padre, quiero tener un Porsche, quiero tener un nuevo SUV eléctrico de, no sé qué, un Toyota de estos o lo que sea. No, esos son deseos. Yo me contento con el Kia que tengo, el Kia Carens que está con 6, 7 años y va bien, con que me mueve de un lado a otro sin tener problemas. Aunque hace 15 días tuve un pinchazo, tengo la foto en la cámara y dice, ¿será posible? Pero aún eso tiene que dar gracias a Dios, porque Efesios dice hay que dar gracias en todo. Que costó trabajo, pues dijo que no soy el mejor ejemplo de orar. Yo no la primera reacción no era, ok, Señor, gracias, porque me ha dado un pinchazo y tengo una reunión en Sevilla en 30 minutos y ya tuve que llamar a la grúa, anular la reunión. Yo creo que no di gracias en un momento, pero en fin. Ahora, la segunda parte, versículos 5 al 13, es la parte de por qué orar. Y aquí cuando Jesús ilustra estas 2 parábolas, la primera, Él dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Y luego en versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros? Ese nos da estas 2 ilustraciones, 2 parábolas. Y la primera es de uno de vosotros que va a un amigo porque ha venido alguien de visita a tu casa. Y no hay nada en la despensa, entonces tú vas a un amigo y dices, oye, amigo, dame, porque alguien ha llegado, y es a medianoche, él está ya en la casa en aquel tiempo, tiene una sola habitación grande, la cocina en un rincón, la cama en otro rincón, yo no sé, y estaban ya todos con la puerta atrancada, y de noche los niños en la cama, y dice, no, ¿cómo voy a levantarme? Y además que no sabía si, no dice que no tengo pan, pero dice que, mira, hombre, la hora que es y tal, que busca otra persona, que vaya amigo, ¿no? Porque dice, y el amigo respondió, no me molestes, porque no es muy buen amigo, entonces, ¿por qué no busca otro que tiene mejor actitud? Pero la cosa es que dice, ¿quién de vosotros que hace esta petición a alguien y le dice, no puedo, no va a seguir insistiendo? Pero mira, necesito, y por tu persistencia, la palabra importunidad es la palabra persistencia. Por tu persistencia, finalmente se levantará y dará todo lo que quiere. Ven, quítate de aquí, toma todo el pan, el aceite, todo lo que quiere, pero vete ya, deja de dormir. Y alguna gente malinterpreta esta parábola y dicen, bueno, eso significa que Dios es así y tenemos que molestarle. Señor, por favor, Señor, dame. Y tenemos que persistir llamando a Dios como si no quisiera darlo. Pero uno de los comentaristas, voy a leer la cita ahora de Walter Layfield, y él dice así, la parábola puede presentar un contraste y no una comparación. Un contraste a la manera en que Dios contesta la oración. En este caso, el punto sería que si en circunstancias humanas
uno respondería a una petición con desgana, si es presionado bastante con desgana, cede. Dice, ¿cuánto más responderá Dios con total gracia sin tener que presionarle? Y veremos en versículo 13, que es un padre que quiere dar buenas cosas a sus hijos. Entonces no tenemos que pensar que Dios está ahí y tenemos que seguir en forma pesada. Venga, Señor, por favor, Señor. Sí, en capítulo 18 de Lucas habla de una mujer con el juez injusto y ella insistía y el juez dice, para quitarse, bueno, estoy descubriendo el pasaje, no sé quién lo va a predicar en aquel tiempo, pero ahí sí habla de la persistencia. Pero aquí no está hablando tanto de persistir en oración, sino que si un amigo humano cede ante la presión, cuánto más Dios no necesita ser presionado, simplemente quiere escuchar nuestra petición y ceder. Y eso es lo que pone en el segundo ejemplo de versículo 11 a 13. Pero antes de eso, entre medio, Jesús saca como una aplicación, versículo 9 y 10, y dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí el Dr. Warren Wiersbe, que es uno de mis comentaristas favoritos, pone aquí, dice, la voz de los verbos es importante aquí, es presente continua. No dice solamente pedid, sino seguid pidiendo, seguid buscando, seguid llamando. En otras palabras, no vengas a Dios solamente en las emergencias extremas de medianoche, sino que sigue en constante comunión con tu Padre. Como dijo Jesús en Juan 15, permaneced en mí. O Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No, esta es la idea que tenemos, constante comunión con Dios. Y terminé diciendo, la lección se cierra con un énfasis en Dios como Padre, ya que Él nos ama, nunca tenemos que temer la respuesta que nos dará. Jesús argumenta que si un padre terrenal, ese es el ejemplo que viene ahora, si un padre terrenal da lo que es mejor para sus hijos, seguramente el Padre en el cielo hará aún más con los suyos. Entonces, vamos a ver, mira, esos ejemplos tan raros que algunos dicen que no tiene sentido, pero aquí hay 3 ejemplos en versículo 11 y 12. ¿Qué padre si su hijo le pide pan, dice, papá, tengo hambre, dame un trozo de pan con, no sé, con foie gras o con nocilla o lo que sea? Y dice, no, toma, hijo, ahí hay una piedra. Incluso uno de los comentaristas dice, Jesús al contar eso a la gente, tiene que haber provocado esa risa. Es uno de los pasajes que alguna gente dice, ese es el humor de Jesús, porque está poniendo un ejemplo tan ridículo. Y dice que el hijo dice, papá, dame pan. Dice, toma, hijo, esta piedra que encontré ayer. No, dice, o si le pide pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. Toma, aquí una víbora. Toma, mete diente a eso. No. Y dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Es decir, que son peticiones normales que tienen que ver con una necesidad de comer. Y dice, terminando el versículo 13, pues si vosotros siendo malos, ¿por qué somos malos? Porque somos pecadores. Y Jesús no está diciendo que no somos pecadores. De hecho, dice, si vosotros siendo malos, pero sabéis dar buenas dádivas, porque los pecadores pueden hacer cosas buenas. Los pecadores hacen lo que no podemos salvarnos. Dios tiene que hacer. Y lo hizo proveyendo todo. Hay que aceptarlo. Si no lo has aceptado, tiene que aceptar a Jesús. Pero dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si nosotros no vamos a dar nunca una piedra a nuestro hijo cuando tenga hambre, o un escorpión o lo que sea, para hacerle daño a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no hará daño a nosotros? Y en ese momento que Jesús está hablando fue antes del día de Pentecostés, antes de su muerte y resurrección, antes del nacimiento de la iglesia, antes de que viniera el Espíritu Santo a cada creyente. Cuando naces del Espíritu Santo, como decía él en Juan capítulo 3, y entonces, esta petición para la gente en ese momento era válida, pero para nosotros no. Nadie tiene que pedir. Si tú eres creyente, Padre, dame el Espíritu Santo. Este es el error que hacen muchos de nuestros hermanos y hermanas pentecostales, carismáticos, exaltados. Eso. No tiene que pedir eso. Ese se cumplió el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino y en Juan 14, versículo 16, creo que es. Jesús dijo que el Espíritu Santo cuando venga está con nosotros para siempre. Dice,
Aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Otro versículo que también, si el Espíritu vino a ti a convertirte a Cristo, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de arriba, ser regenerado y el Espíritu con vosotros para siempre. Entonces, ¿cómo puedo perder eso? No es para siempre. Pero aquí dice que no, es para siempre. Cuando venga el Espíritu es para siempre. Juan 14, 16. Bueno, en fin, otra vez estoy machacando el tema de soteriología. Pero la cosa es que él está diciendo que si un padre terrenal que es pecador y falla muchas veces en muchas cosas, los padres fallamos, no somos perfectos. Pero si somos normales, porque hay siempre padres psicópatas, como este hombre en Francia que hizo con la mujer, drogándola y ofreciéndola a otros, todas esas cosas, o este otro hombre en Austria que hace unos años tenía a su hija esclavizada en un zulo abajo de la casa y engendró varios hijos con ella. Y tal. Esas son cosas que salen ese no es normal. Esas son excepciones de pecaminosidad abismal. Y él no está hablando así, está diciendo que si nosotros siendo pecadores, fallando a veces, acertando a veces, pero en fin. Normalmente los padres quieren lo mejor para sus hijos. Quieren que sus hijos tengan una mejor vida que ellos tuvieron, que tengan más recursos que ellos tuvieron, etc. ¿no? Entonces buscamos el mayor bien para nuestros hijos, que esta es la definición del amor. Si amamos a nuestros hijos, el amor es buscar el bien del otro. Eso es lo que significa. El amor no es, hay mariposas en mi corazón. No, ese no es el amor. El amor es tomar una decisión de que esta persona, yo tengo tanto amor para esa persona que quiero el mayor bien para ella. Este es lo que es el amor. Y los padres, si aman a sus hijos, quieren el mayor bien para sus hijos. No van a hacerles daño queriendo en situaciones normales, no van a hacerles daño. Entonces Jesús está enseñando esto así, que esos dos ejemplos, y tengo otra cita del Dr. Lightfield en versículo 11 a 13, cuando él dice, el punto con los ejemplos extraños es para reforzar el punto de que Dios responderá a nuestras peticiones solo con bondad, porque Dios es nuestro Padre Celestial y no hará menos por sus hijos que lo haría un Padre terrenal. Y Dios es perfecto y hará mucho más que los hombres pecadores harían. Y esas son las lecciones que Dios... Entonces, ¿por qué orar? Porque Dios es bueno, es nuestro Padre, quiere cuidarnos, quiere amarnos, quiere proveer lo que necesitamos. Y eso es lo que Jesús está dando a entender aquí. Entonces, la oración modelo de Jesús se enfoca en Dios antes de las peticiones, enfoca en Dios adorándole antes de pedir las cosas personales. Y cuando pide las cosas personales, pide por necesidades, por protección y no por caprichos. Y el carácter de Dios para responder a nuestras oraciones no es como el carácter de los humanos pecadores, sino mucho más bondadoso, generoso y con gracia. Gracioso no suena bien en castellano, pero quiere que Él lo hace con gracia, siendo muy... Dios dará lo que es bueno para sus hijos. Esa es la lección. Bueno, vamos a concluir, porque no sé la hora que es. Hay un reloj. Vale, estamos en 5 minutos, pero vamos a terminar antes. Ahora, Jesús enseña que debemos de orar. ¿Cuántos estamos haciéndolo? ¿Cuántos estamos orando? ¿Cuántos estamos aquí en el culto de oración? Este verano en mi iglesia en Puebla, que los domingos solemos tener 18, 20, a veces 21, 22, a veces 16, 15, pero normalmente vamos en una media de 18, 20 personas los domingos. Este verano, el culto de oración del jueves, 2 veces tuvimos 20 personas en el culto de oración. Y no son todos que vienen el jueves que vienen el domingo por temas de trabajo y lo demás. Y yo flipaba, yo puse una foto en nuestra carta de oración y decía, mira, el culto de oración con 20 personas y se ve un círculo ahí y más gente que el domingo. Gloria a Dios. Normalmente tenemos de una iglesia de 20 y tantas personas, tenemos el jueves 6, 8, a veces 10. Que todavía me enorgullece, ¿no? Porque es un buen número, porque hay muchas iglesias que tienen 100 miembros y tiene 5 en el culto de oración. Pero la pregunta es, si Jesús enseña que debemos orar, y no estoy diciendo que dice que tiene que hacerlo en el culto, pero que si la iglesia ofrece un culto de oración, que es un motivo para animarte a venir a orar, y así tiene por lo menos un día en la semana, como lo que digo yo, un día a la fuerza que tengo que estar ahí orando con mis hermanos y hermanas, lo necesito. Es necesario. Entonces Jesús nos enseña que debemos orar.
debe de ser un constante en nuestra vida diaria, no una cosa puntual en estas emergencias de medianoche, como dijo el doctor Wiersbe. No. ¿Cómo debemos orar? Con un enfoque primero en Dios y luego en nosotros y nuestras necesidades. ¿Por qué debemos de orar? Porque Dios es un buen Padre y responderá con bondad, con gracia, con abundancia, con amor, todo. Y para darnos lo que es bueno para nosotros, mucho más de lo que podemos, como dice Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 3, cuando termina la oración, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Pero Dios puede ser mucho más abundantemente para nosotros de lo que podemos imaginar. Y menos mal, porque a veces pedimos mal, ¿no? Y como dice Pablo en Romanos 9 o 8, perdón, pedimos mal y por eso el Espíritu Santo tiene que interceder porque no sabemos cómo pedir. Ay, la oración. Qué vergüenza que tengo. Que si tienen el culto esta semana, no voy a estar yo porque estoy en Puebla, pero voy a estar el jueves en el culto en Puebla, en el culto de oración. Y todos los jueves, no pierdo ni, no sé, una o dos veces en el año, pero siempre los jueves. Que me toca dar el devocional, que no. Pero estoy ahí, a menos que esté enfermo o fuera de viaje. Y si tú no tienes, José María Santo, el pastor en Coria del Río, siempre dice eso. Si tú puedes estar, debes estar. Si no puedes estar, no debes estar. Es muy sencillo. Y teníamos un hombre en Coria hace muchos años, cuando éramos todavía a punto de misión, pero un hombre de Coria con su trabajo se metió en problemas, porque faltaba el trabajo para ir al culto de oración. Y José María le dijo, no, hermano, ese no es un buen testimonio. Sí, y era un trabajo flexible, no es que estaba en un sitio, pero tenía que estar trabajando en su casa, haciendo lo que tenía que hacer para entregarlo el día siguiente. Y en vez de hacer eso, estaba en el culto. Entonces empezó a faltar su trabajo cuando llegaba el día siguiente. Y José María le dice, hermano, si no puedes estar, no debes estar en el trabajo. Pero si puedes estar, porque no hay trabajo, y solo están echando, yo qué sé, ese programa de sopa de letras, yo no sé qué es lo que están. No, ese no es importante, pasa palabra, no. Pasa a la oración y venga aquí al culto. Venga, vamos a terminar con una palabra de oración y que Dios nos ayude con eso. A mí también. Señor Jesús, gracias por esta lección que nos has dado en Lucas capítulo 11 sobre la oración. Gracias por lo que estamos aprendiendo en este evangelio de tu siervo Lucas. Gracias por tantas cosas que tú has hecho en nuestra vida. Gracias porque tú nos enseñas a hablar con nuestro Padre Celestial, tu Padre, nuestro Padre, porque Él quiere escuchar nuestras oraciones y quiere responder con cosas buenas para nosotros. Ayúdanos a poder mejorar nuestra vida de oración. Ayúdame a mí a mejorar y que podamos orar según tu voluntad y pidiendo que tu reino venga cuanto antes para ayudar en este mundo tan trastocado por el pecado y las consecuencias de guerras y corrupción y pecados y todo lo que hay. Ayúdanos, Señor Jesús, con estar esta semana y todas las semanas en el culto de oración, si podemos, y orar con los hermanos y hermanas para animarnos mutuamente y presentar nuestras necesidades ante ti y ante tu Padre Celestial. Te damos gracias y te lo pedimos en tu nombre. Amén.